El francés o la langue francaise barra la LFSZ barra, es una lengua romance procedente del latín hablado. Pertenece al grupo galo-romance y es originario del norte de Francia. Se habla principalmente como primera lengua en Europa así como en Canadá. También se habla en Estados Unidos, Haití, y numerosos países del mundo, especialmente en África, como Gabón, Congo, la RDC o Túnez. Según estimaciones de la Organización Internacional de la Francofonía, en el transcurso del siglo XXI, el francés se convertiría en el tercer idioma con el mayor número de hablantes del mundo, sobre todo por el crecimiento poblacional de los países africanos francófonos. La Organización Internacional de la Francofonía calcula que hay cerca de 321 millones de francófonos en el mundo en 2022, de los cuales aproximadamente 64 millones son hablantes parciales. Es el quinto idioma más hablado del mundo y la segunda lengua en las relaciones internacionales por el número de países que la emplean como lengua oficial o de comunicación y por el número de organizaciones internacionales que la emplean como lengua de trabajo, como pueden ser la Organización Internacional de la Francofonía, la Unión Europea, las Naciones Unidas, el Comité Olímpico Internacional, etc. Aspectos históricos, sociales y culturales. Distribución geográfica. Europa. América. África. Asia. Oceanía. Dialectos y variantes. La principal variación dialectal del francés se encuentra dentro de Europa, donde numerosas variedades históricas han estado en uso desde el siglo IX. Fuera de Europa, existen también variedades regionales evolucionadas a partir del francés medio y por tanto presentan diferencias menos profundas. Las principales variedades dentro de Europa son. Las principales variantes fuera de Europa son. También se consideran que las variedades pertenecientes al dominio Oil son dialectos del francés ya que el término lengua de Oil es sinónimo de francés. Sin embargo, otro término afirma que las variedades descendientes de la lengua de Oil son variedades galorromances aparte y que el francés es una variedad descendiente de esta lengua. En este caso habría que argumentar que estas variedades son lenguas hermanas del francés, ya que en Francia y Bélgica se les considera lenguas separadas. No obstante, Ethnologue las clasifica como dialectos del francés. Las lenguas de Oil son. Estimaciones sobre el número de francófonos. Las estimaciones sobre el número de francófonos varían dependiendo de los criterios considerados por las fuentes. Las fuentes principales y sus respectivas estimaciones son. Alto Consejo de la Organización Internacional de la Francofonía, 190 millones de francohablantes, y 110 millones de francisans, personas que hablan francés con diferente grado de dominio. Linguasphere Observatory, 125 millones incluyendo personas plurilingües, primera lengua para 90 millones de personas, segunda lengua para 35 millones. Eurobarómetro, más de 105 millones hablan francés en la Unión Europea sin contar otros ciudadanos SA sobre 16.078 personas realizada a requerimiento de la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea. SIL, 229.582 200 hablantes, de los cuales, como primera lengua, 76.096 430 francófonos, como segunda lengua, 153 485 770 francófonos. El francés es una de las 6 lenguas de trabajo de la ONU, una de las 2 lenguas oficiales del Comité Olímpico Internacional, de la OTAN, de la OMC, y de los servicios postales, una de las 2 lenguas principales de la Unión Africana y una de las 3 lenguas de trabajo en la UE y en la Organización de la Conferencia Islámica, una de las 2 lenguas oficiales del Consejo de Europa, y una de las 7 lenguas de la cadena europea de noticias Euronews. Historia de la lengua. Orígenes. Nacimiento del francés. Francés antiguo. Descripción lingüística. Alfabeto. El alfabeto francés son los símbolos alfabéticos utilizados en el idioma francés. Incluye las 26 letras del alfabeto latino moderno, las 14 que se forman añadiéndole signos diacríticos y 2 ligaduras.
Por lo tanto, componen el alfabeto francés 42 letras en total. Fonología. El inventario de fonemas consonánticos distintivos viene dado por superíndice 1 en la pronunciación actual, el fonema / se distingue cada vez menos de superíndice 2 en algunos dialectos, la / puede ser reemplazada por / o /r/. Este fenómeno se denomina alofonía. Superíndice 3. Estas dos aproximantes son labiales. El inventario de alófonos vocálicos viene dado por superíndice 1 en la pronunciación actual, tiende a acercarse a, y oe tiende a aproximarse a. Pronunciación de combinaciones de vocales y consonantes. Vocales. U igual a. Ejemplos, tu, lun, fut. Ei, igual a. Ejemplos, feit, treiais. Hoy igual a. Ejemplos, toi, troa, roiaum. Ou igual a. Ejemplos, kou, sourd. Iu, ou igual a. Ejemplos, du, cheveux, feu. Iu igual a. Ejemplos, acteur, coeur. O igual a. Ejemplos, ou, jaune, bou. On igual a. Ejemplos, non, son, acordeón. An igual a. Ejemplos, trant, soixante. Igual a. Ejemplos, brun. An, ain, waien, igual a. Ejemplos, voisin, mein, plin. Guioner, guionez, guionet, guiones igual a. Ejemplos, etoile, meinjar, dormez, des. Et igual a. Ejemplos, frere, fenetre, beignet consonantes. Ff, ph igual a. Ejemplos, fin, y feise, elephant. K igual a. Ejemplos, colle, qua, kilo. J igual a. Ejemplos, mange, gifle, joli. Ejemplos, ger, gorille, gataral. ss, c con cedilla igual a. Ejemplos, sac, asis, lecon. S z igual a. Ejemplos, 6, 12. Gn igual a. Ejemplos, cromagnon, espagnol. En y igual a. Ejemplos, sangu. Sh igual a. Ejemplo, chambre. V igual a. Ejemplo, vierge. W igual a. Ejemplo, weekend. Ejemplo, vagón B, F, L, P, T se pronuncian como en español, con la excepción de que L y F se pronuncian a final de palabra. M, N convierten la vocal que las precede en nasal. TCH igual a. Ejemplo, chao. Escritura. El francés se escribe con el alfabeto latino. Utiliza 5 diacríticos, así como 2 ligaduras. La escritura tiene poco que ver con la pronunciación real, aunque es fácil predecir la pronunciación a partir de la escritura, lo cual no es cierto a la inversa. Una de sus características es el uso de 2 o 3 letras para indicar un fonema. Muchas veces estos fonemas franceses reúnen el carácter de 2 fonemas predominando uno de ellos, por ejemplo el dígrafo OU en el francés parisino suena prácticamente como una española aunque mantiene casi a tono algo del fonema. En general, la forma escrita es más conservadora que la hablada. La pronunciación francesa es monótona, en el sentido de que todas las sílabas se acentúan con la misma intensidad, salvo los términos extranjeros asimilados que mantienen su acento original. La frecuente poca correspondencia entre el francés escrito y el hablado es un fenómeno que se debe a los fuertes cambios fonéticos que se han presentado desde el período del francés antiguo, y que no se correspondieron con cambios en la escritura. Sin embargo,
han ocurrido algunos cambios conscientes en la escritura para restaurar la ortografía latina. Francés antiguo doit, francés doit, dedo. Francés antiguo pie, francés paid, pie. A veces los impresores impusieron su propia grafía para evitar ambigüedad. Antes de la imprenta, 8. A partir de la imprenta, 8, evitaba la confusión con vía 8 y es casi imposible predecir la escritura basándose únicamente en la pronunciación. Las consonantes finales, en particular S, X, Z, T y D, suelen ser mudas, y N y M son perceptibles incluso al final de palabra porque nasalizan a la vocal que acompañan. En cambio, C, R, F, y L suelen pronunciarse incluso en posición final. Por ejemplo, las siguientes palabras terminan en consonante, pero en su pronunciación acaban en un sonido vocálico: nes, doit, paid, ayer, les, lit, bous. Con la pérdida de la vocal final en la pronunciación el género llega a quedar marcado, paradójicamente, con el fonema, S, propio del plural. Los diacríticos tienen un significado fonético, semántico y etimológico. Acento grave, sobre la A o la U, únicamente distingue los homófonos entre sí, A contra A, o U contra OU. Sobre una E, indica el sonido //. Acento agudo, solo aparece sobre la E, indicando el sonido /e/. Además, suele indicar la omisión histórica de una consonante que seguía a la E, ecouter scouter. Acento circunflejo, sobre la E, indica el sonido //. También puede indicar la omisión histórica de una letra adyacente, chateau castel, fete feste, surseur, diner disner, eichaga. Por extensión, también puede marcar la diferencia entre homófonos, du contra du. Diéresis o trema, indica que una vocal que normalmente formaría diptongo no lo forma, naif/naive, noel. La diéresis en la I solo se presenta en algunos nombres propios y en francés antiguo. Cedilla, indica que la C se pronuncia /s/ donde, de no llevarla, se pronunciaría /k/ la ligadura O es una contracción obligatoria de OUI, y cambia la pronunciación. La ligadura E también es una contracción obligatoria, pero es más rara. Se utiliza solamente en palabras latinas o en nombres propios. Se ha proyectado reformar la ortografía. Gramática. El sustantivo. El pronombre. El verbo. La negación. Vocabulario. Hola, salud /sali bonjour /b.u. Adiós, adu /adj au revoir /obva. ¿Cómo te llamas? Comment te apelles tú. /kmtapl ¿Cómo estás? Comment cava. /km saba comment ayezbus. /kmtaleviu, ¿Cuántos años tienes? ¿Qué le echas tú? /kla-atai otuas que leich. /klatY a. Tengo, años, JAI, EINs. /e, Francés, francesa, francais, francaise. /fs /f.sz Español, española, espagnol, espagnole. /spl /spl Mexicano, mexicana, mexicain, mexicaine. /mcásica /mcásica n. Habla VD español, inglés, alemán, italiano, parlez-vous espagnol /anglais /alamand /italien. /pale spl.l, alem, itaelj. ¿Qué es esto? Qu'est ce que ce est? /ksk/. Es, ce est, /s, Números. Préstamos lingüísticos en español. Existen muchos préstamos lingüísticos del francés que han entrado a formar parte del español. Se trata de galicismos como argot, base, bricolaje, boulevard,
cabaret, capó, carné, chalet, chef, chofer, chauvinismo, cofre, complot, croissant, debut, dousir, elite, garaje, hotel, jamón, menú, pana, pantalón, peluche, popurrí, sabotaje, vedette, etc.